Pues sí, ya estoy aquí en 66 Bar y Pizzas. He venido en busca de la pizza de carne más cara del mundo. Realmente no sé si es así, pero he estado buscando en Google en todas partes toda la información posible y es que con estos ingredientes no he visto pizza igual. No solamente va a llevar bogavante azul gallego, foie, salsa de trufa, no, es que además va a llevar un chuletón, pero no un chuletón cualquiera, un chuletón de buey español, criado, nacido y sacrificado en Galicia, raza rubia gallega mezclado con frisona, madurado durante 60 días y comprado en Pepe Chuletón con la exigencia de decirle dame lo mejor que tengas. Y os voy a dar a vosotros lo mejor que os puedo dar. Un súper regalo en forma de sorteo que se realizará de la siguiente manera. Primera cosa que os tengo que decir, hay nuevo canal en mi vida, se llama César Blue Cocinando y voy a sortear un chuletón de idénticas características a este entre todos los que os suscribáis al canal. Y en el vídeo de la pizza, en el que voy a explicar cómo se hace la pizza que me voy a tomar hoy, dejéis un comentario con la palabra chuletón. Suscribirse a César Blue Cocinando y dejar un comentario con la palabra chuletón en el vídeo de la pizza que me voy a comer hoy. Y importante no, importantísimo, os voy a dar un mes, es decir, desde el 14 de enero hasta el 14 de febrero del presente 2020 para alcanzar el objetivo de 10.000 suscriptores en el nuevo canal. Si en ese periodo de tiempo se cumple esta premisa, seréis participantes de este super sorteo en el que os mandaré a cualquier lugar de aquí de España un super chuletón como el que me voy a comer hoy. Insisto, chuletón, chuletonazo, mega chuletón de buey de mi amigo Pepe Chuletón. Dicho todo esto, voy a echar un ojo a la carta, a ver qué tienen aquí de comer, porque claro, no voy a comer solo pizza, ¿no crees? Pues la carta de 66 Bar y Pizza es una carta como las que a mí me gustan, fáciles, cortas y claras. Tiene una parte en la que no pone nada y otra parte en la que vienen tres apartados muy claros y muy distintos, que son los entrantes, las pizzas y los postres. Y ya está, no hay mayor complicación. De entrantes tienen tequeños, tienen una bandeja de patatas y tienen palitos de pollo al chile, que dice que no son picantes, que son crujientes, que son muy jugosos. También tienen un bocata 66, curiosamente, muy curiosamente, no se llama 66 por la ruta 66, se llama 66 porque estamos en el número 66 de la calle. Las pizzas, ya que estás en una pizzería, pues siempre empiezan por la básica, que es la margarita, y luego tienen carbonara, tienen la 66, que es la especialidad de la casa, la 4 quesos, barbacoa, que además pone que esta es adictiva y ya sabéis lo que me gustan a mí las barbacoas. Tienen también la vegana, la simme, pollo al ajillo. Oh, espera que se me hace la boca agua, porque si después de la palabra barbacoa leo pollo al ajillo, madre mía, entre eso y que está en mi cabeza todo el rato el pensamiento de la pizza con el chuletón de buey, me cuesta hasta hablar. Pero vaya, que tienen una pizza de pollo al ajillo. Ole, ole, ole. En mi vida había visto una pizza de pollo al ajillo. Pues nada, apuntaros, la que debe ser buena. Y por último tienen los postres, que tienen dos postres caseros, la tarta de queso sacada de la receta de la abuela, de aquí del dueño, que es la típica y que, pues bueno, que la puedes pedir tú solo y también para dos, pero que si no queréis pelea, que la pidáis pues para uno, porque se ve que está tan buena que igual reñís. Y tienen también brownie casero. En fin, esta es la carta. Voy a ver qué me tomo de entrantes. Voy a comenzar probando algo que en el canal creo que tampoco había probado hasta hoy: los tequeños. El tequeño es una comida de origen venezolano y por lo tanto aquí en 66 Bar y Pizzas la sirven con una salsa también de origen venezolano. Se llama salsa guasacaca y entre sus ingredientes, lo veo a primera vista, tiene algo que le hace ser de color verde, que es el cilantro. Y para los que no sepáis qué es un tequeño, pues es algo que ahora está muy de moda, que es pues como una barrita de queso que va aquí dentro de esta masa
enrollada con un interior relleno de queso. Tiene una masa ligeramente hojaldrada, esponjosa. No es dulce, no es dulce, pero no es una masa muy salada. Y el queso pues tiene un toque, pues como a queso latino, que no sé si lo habéis probado y que también pues está muy bueno. Es un queso con mucha presencia, con un sabor fuerte y una textura que si alguna vez has probado ese tipo de queso, en cuanto muerdas un pequeño te va a venir a la mente. Voy a probarlo ahora con la salsita, con bien de salsita. Se ha notado que con salsa me gusta más todavía, ¿no? Es una salsa que tiene mucho cilantro. El cilantro también es un ingrediente que se utiliza mucho en la cocina latinoamericana. Y vaya, estos pequeños están muy buenos. Tengo delante de mí una racioncita de tiras de pollo al chili. Llevan chili y van acompañados con salsa barbacoa. ¡Oh! Esta vez yo cuando oigo salsa barbacoa no me puedo resistir. Lo primero que he hecho ha sido ya, pumba, mojar en la salsa. Vaya. Ahí va. ¡Qué bueno! Lo siento por los pequeños, pero nada, me han ganado con estas tiras de pollo. Vienen rebozadas con panko. Eso hace que el rebozado sea mucho más crujiente. También tiene un sabor muy característico. Y aquí con la salsa barbacoa está muy bueno. Uf, qué bien estamos empezando, pero vaya. Algo me dice que lo mejor de hoy va a ser la super pizza, ¿no? Esta salsa barbacoa simplemente es genial. Tiene un toque a humo y tiene todo lo que debe tener una salsa para llamarse salsa barbacoa. Creo que debe tener azúcar moreno, tomate. Ya está la pizza en marcha. Lo sé porque estoy escuchándola, oliéndola. O sea, mi nivel de ganas de comer pizza de hoy está por los cielos. Es una pizza muy especial, no solo por los ingredientes que va a llevar, que ya os he comentado. Va a llevar el bogavante azul gallego, el chuletón de buey con 60 días de maduración, un buey gallego, mezcla de rubia gallega con frisona, y que simplemente al sacarlo del paquete aquí ha empezado a oler de lo lindo. Estoy esperando con mucha inquietud que llegue y que, no sé, me deje el sabor que estoy esperando de él. O sea, el nivel de expectativas es súper alto. Por cierto, a pesar de que va a ser, yo pienso, la pizza de carne más cara del mundo, pues no creo que sea un precio tan desorbitado como para que nadie se la pueda permitir. Y os lo digo porque les he pedido que la tengan como una opción. Oye, que si alguien llama y la reserva, la pueda probar. No sé cómo la llamarán, pero anda, que si le llaman pizza César Blue, me quedo a cuadros. En fin, que como me ofrecieron venir y prepararme una pizza a mi gusto y yo les pedí esta pizza y han llevado a cabo esta locura, os digo que eso, si os animáis, llaméis y la pidáis. Creo que va a ser una pizza grandecita, se puede compartir y oye, valga lo que valga, igual merece la pena. Y dicho lo cual, a ver si llega ya, que me muero del hambre. Pues sí, aquí está, la pizza de carne, yo creo, más cara del mundo. Mira que he buscado información, no he visto ninguna igual. Una pizza de chuletón de buey, buey gallego, con 60 días de maduración. Raza rubia gallega mezclado con frisona. La perfección hecha carne. Y no me voy a demorar más, voy a darle caña. ¡Oh! Hemos hecho como dos partes, como una con foie y otra sin foie, una con salsa de trufa, otra sin salsa de trufa. Y vamos a ver qué tal está esto. Ahí va. La propia masa es ya de por sí una delicatessen. Está riquísima, se nota mogollón lo crujientita que está. El bogavante no veas. Buah. Está absolutamente increíble. Y cuando digo increíble me estoy quedando corto. El sabor del chuletón, es que no os voy a decir que pueda con todo, pero es que, oye, es que es muy intenso, muy fuerte. Se nota la maduración, se nota lo tierno que está, se nota la cortecita crujiente del chuletón y se nota que te estás comiendo un chuletón. Pero es que si además le sumas una pizza y una pizza como esta,
Jo, no sé, esto es el sumum, el sumum. Estamos compartiendo la pizza, evidentemente esta es una pizza familiar. Yo os diría que con esta pizza que lleva el chuletón y todos estos ingredientes, 3-4 personas como mínimo se dan un homenaje fabuloso. Y está la gente ya aquí del equipo alucinando. Me gusta mucho el toque de la crema de calabaza, que curiosamente es algo que me han sugerido aquí en el restaurante y oye, me he abierto a esa nueva posibilidad, a esa nueva opción y es un plus. Me gusta también encontrarme los trocitos del bogavante y el propio sabor de bogavante junto con esa mantequilla aromatizada, tiene un toque de ajo. Uf, os diría que esto como tantas veces os he dicho es una de esas cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida. Yo que sé, lo típico, ¿no? Hay que ir a Nueva York, hay que montar en globo, hay que comerse una pizza de chuletón. Está súper ultra hiper mega buena, o sea, no se me ocurre una palabra para describir lo que tengo ahora mismo entre las manos. Aunque todas se resumen en una, felicidad. Aquí la tengo. Esta, sin ninguna duda, y nuevamente es simplemente mi opinión. Yo no soy muy pizzero en el sentido de que no he comido muchísimas, pero he comido unas cuantas y he hecho unas cuantas. Esta masa, madre mía, ¿cómo está? Están aquí los colegas del equipo, pues claro, impresionados, disfrutando como yo. Es que esto, os lo digo, creo que es un espectáculo único. Es más, la mayoría de la gente creo que no tiene ese, digamos, ese coraje de decir, oye, voy a coger un chuletón de esta categoría y lo voy a poner sobre una pizza, a ver qué pasa. Pues lo que pasa es que a mí ya me lo enseñaron en las clases de matemáticas, más por más, más. O sea, es que es así. Voy a probar un trozo de la que tiene el foie por arriba y la salsa de trufa. Matemáticas básicas. Como he dicho hace un instante, más por más es más. Y os diría que casi me gusta más los sabores que me transmiten la salsa de trufa y el foie. Me parece un complemento perfecto. El foie lo he probado con cecina, en fin, lo he probado con muchas cosas y creo que es uno de esos ingredientes que suma en todas partes. Y aquí, pues suma. Foie con chuletón, con bogavante azul gallego. Esto es un lujo, pero un lujo. Mira que después de todo lo que he comido ya estoy un poco llenito, pero voy a comerme este trozo e igual me como otro. Qué rico, de verdad. Y de las cosas que más me están impresionando, la masa. Pero de verdad, qué masa tan chula. Último trocito, la verdad, vaya panzada de pizza me estoy dando hoy. Pero es que no puedo parar, no puedo parar. Vaya, pues después de la pizza ya no creo que levante cabeza, o sea, es que ya lo habéis visto, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que es la mayor locura que se me ha ocurrido en la vida. Es que no voy a esperar ni siquiera al final del vídeo para agradecer a todo el equipo de 66 Bar y Pizzas todas las facilidades que me han puesto para que pueda convertirse en una realidad. Pero vaya, que toca marcharse y antes de marcharse, después de una comida como esta, yo creo que es de recibo terminar con un buen postre. Ah, y una cosa que casi me olvido de deciros, que tengo ganas de hacer y que me habéis pedido mucho, ahí está en tareas pendientes, ¿eh? Sabéis que está el señor de las pizzas que es muy simpático, que yo a veces veo sus vídeos y me parto de la risa con él, Pino Prestanichi. Oye, molaría un vídeo ahí, ¿no? No sé. Ideas que tengo yo por aquí. De postre me he pedido un par de cosas. Voy a empezar con una que es todo un clásico cuando salgo a pedir algún postrecito y con otra que la pido porque está muy de moda y bueno, lo veo en la carta, digo, vaya, voy a unirme a la moda. Como os digo, el brownie va a ser el primero de los postres. Tiene una pinta sensacional y no me enrollo más, que esto ya es demasiado. Es que tener esto aquí delante
y comenzar a salivar es todo uno. Vaya pasada cómo está esta tarta, o sea. Así a punto de terminar el vídeo y me voy a terminar este postre, y si me lo ponen 3 veces más, me lo termino 3 veces más. Está buenísimo, muy buena textura, no es muy seco, que a veces he probado unos brownies como muy secanos, se nota el sabor a nueces, tiene caramelo por encima, y esto tiene ese sabor que hace que todo esté más bueno. Sí, sabor a hora y media de gimnasio. Y el postre que me he dejado para el final es el postre de moda hoy en día, la tarta de queso, que la hacen aquí y que es una tarta de queso, me han dicho, esto es la tarta de queso versión 3.0, dedicado a todos los amantes de las tartas de queso, en especial a mi amigo Pablo de Cenando con Pablo, que el tío está obsesionado. Es una tarta de queso, viene sin ningún tipo de aditivo, ni siquiera tiene una corteza por debajo, no tiene una mermelada ni confitura por encima, es muy suavecita, blandita, no es especialmente dulce y tiene un sabor suave a queso. A ver, ¿a qué vas a ver una tarta de queso? Está muy buena. Ahora, entre esta y el brownie, ¿qué queréis que os diga? Prefiero medio brownie a 3 tartas de queso. Así es la vida de dura, ¿qué le voy a hacer? Y vaya, que me voy a quedar aquí terminando la tarta de queso. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Si no te has suscrito todavía, aprovecha que de momento es gratis y es la mejor manera de apoyar al canal. Y desde aquí, desde Madrid, desde 66 Bar y Pizzas, se despide vuestro amigo César Blue con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!